Vamos a hacer de la siguiente forma, ¿no? He buscado habíamos Está hablado ya Fernando yo, Rivero, está aquí sí, Fernando Rivero. y otro artículo, Mm, hablan exactamente de lo mismo, pero desde dos ópticas contrarias, opuestas, mm, antagónicas. Uno habla del futuro colapso ecológico, ya llegó, que es sí, José Soane, sí, sí, un este lo artículo tengo. que le han dado mucho bombo en muchas páginas, José Seoane, sí. y que realmente no dice literalmente nada. No dice literalmente nada que no se sepa. Y lo que es peor, le quita carga de contradicción con el capital, con el capitalismo. No hace ni una sola referencia a. Bueno, voy a explicar el artículo A un ver, poquito. es muy fácil. Es ciencia neutral. Ni la Sí, ciencia, ni la prensa, ni la cultura es neutral, señores. es que simplemente la mayoría de artículos son poner datos que quien esté un poco metido, luego hablo del colapsismo, ¿eh? Quien esté un poco metido en estas preocupaciones los encuentra y los conoce a la mínima que haga un seguimiento normal, ¿no? Cada X días mirar qué artículos hay, leer algún libro, otro libro, hablar, ver un debate, no sé qué, no sé cuántos. Quien esté, digamos, en un nivel medio de la preocupación, de la destrucción del metabolismo natural, etcétera, con la especie humana dentro, quien esté un poco al mínimo de eso, este artículo literalmente no explica nada porque eh, o sea, son datos metidos ahí, ¿no? Apenas se habla un poquito de la situación de la especie humana, sí, el calor no sé qué influye en esto, cosas así, pero lo que luego ahí tiene dos debilidades gordas el artículo, como he dicho, ¿no? La primera, no toca para nada la estructura de explotación social y la estructura de explotación de la naturaleza, que esa es una cuestión que se le va al artículo. Podría haberle dedicado un párrafo de 7 líneas, 8 líneas o 5, etcétera, etcétera, y no toca para nada cómo combatir eso, más que frases huecas, ¿no? Frases vacías. Todo eso dentro de la teoría del colapso. La teoría del colapso viene a decir que llega un momento que por abandonar advertencias científicas, advertencias de toda índole, pero básicamente advertencias científicas, la capacidad de carga del planeta se satura, ¿no? La capacidad de carga del planeta se llama a lo que el planeta puede reciclar en un tiempo, ¿no? Y la capacidad de carga del planeta va unido a la capacidad, digamos, a la capacidad de absorción y al agotamiento de los recursos, ¿no? Está el famoso reloj de la vida que va indicando cuando la humanidad llega a consumir en un año más de lo que la Tierra es capaz de cargar y capaz de reciclar y capaz de producir en un año, ¿no? Ahora estaremos prácticamente, nos hemos comido ya prácticamente entre recursos y todo, según el reloj este famoso de los científicos, nos habremos comido ya prácticamente medio año aproximadamente o posiblemente más, ¿no? Justo ahora, dentro de poco, tiene que salir en donde estamos en ese nivel, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el colapsismo, que tiene varias corrientes, el colapsismo lo que dice es que llega un momento en relativamente poco tiempo, en donde todo eso va a hacer que el calentamiento, un montón de cosas, lleve a la sociedad, sin mayores precisiones, lleve a la sociedad a un momento, pues eso, de un boom, de encontrarse peor que en un lodazal, en una situación donde prácticamente los parámetros de medición de la cantidad y la calidad de vida estallen por todas las partes y haya que eso. Y luego no dice ni propone absolutamente nada, excepto frases huecas, ¿no? Excepto frases huecas, ¿no? Y aquí viene la otra debilidad. Mientras se está debatiendo muy mucho en la izquierda, y yo sí que me apunto a lo que voy a decir a continuación, entre las corrientes, entre el socialismo ecológico, entre el ecosocialismo, el ecocomunismo o el ecologismo socialista y antiimperialista, por poner un caso, e internacionalista, ¿no? Mientras, y dentro de eso hay una corriente que va ganando adeptos, gana, digamos, esta corriente se llama el leninismo ecológico, ¿no? Y que es la corriente que dice claramente que la situación es tan crítica que solamente decisiones políticas, aquí dice que todas las medidas que se han tomado han ido fracasando una a una, pero no se atreve a decir claramente, aquí necesitamos una decisión política clara
que cargue sobre la burguesía, que diga que hay que hacer esto, esto, esto y esto, ¿vale? Este es el artículo, ¿no? Entonces, el colapsismo no entra a esas cuestiones, la mayoría de las corrientes colapsistas no entran a esas cuestiones, ¿no? Y la mayoría de ellas lo que hacen es desarrollar otro criterio que está cogiendo mucho auge en prensa, ¿no? Que es el criterio del decrecimiento, que no podemos tocar ahora y que sería que conscientemente, deliberadamente, dentro de la sociedad burguesa, la burguesía asumiera que se tiene que ir no solamente creciendo menos, sino decreciendo. Se tienen que producir menos coches, menos no sé qué, menos no sé cuántos, menos zapatos, esto y lo otro, ¿no? Es una interpretación utópica y a mi entender extremadamente utópica, idealista y extremadamente injusta y reaccionaria para el resto de la humanidad. Vale. Comparado este artículo, que si quieres podemos leer alguna parte para que se vea realmente cuál es la gravedad de la situación. Los datos que da son lógicos, están ahí, son innegables, pero la perspectiva, la filosofía del artículo es lo que yo critico. Bien, comparamos este artículo con el de Fernando Rivero y ahí la diferencia es abismal. Claro, Fernando Rivero escribe desde la experiencia de Venezuela, desde la experiencia del bolivarianismo, desde la experiencia de un continente aplastado, de un continente saqueado y desde un internacionalismo y un antiimperialismo consecuente, conociendo la realidad del mundo, ¿no? Entonces el artículo de Rivero es un artículo crudo en el sentido literal del término, ¿no? Un artículo que no se detiene en nada, que va directamente al meollo del corazón. Si lo pones, Sí, ahí está. sí, basta que vayas viendo, son 4 o 5 capítulos, poniendo todos los datos y al final de todo llega un momento en el que dice, bueno, perspectivas que tenemos, ¿no? Y ahí sí, a diferencia del otro artículo, ahí sí plantea ya algunas cuestiones que el otro artículo en modo alguno plantea. El otro artículo pasa olímpicamente de eso y se limita a lo que he dicho, ¿no? Sin embargo, Rivero sí lo que hace, dice, mira, por ahora no tenemos suficientes medidas, hay una situación bastante jodida, bastante tocada, etcétera, etcétera, pero se empiezan a ver. Y entonces ahí sí ya cuando habla del BRIC, cuando habla de la multipolaridad, cuando habla de una serie de cosas, ya da una visión mucho más completa y mucho más realista y mucho más verdadera y sincera de que podemos empezar y de hecho empezamos a tener recursos, porque dentro de lo que él habla están todas las medidas y todas las luchas chinas, está todo el esfuerzo ruso porque están viendo el calentamiento de Siberia, están viendo todo el esfuerzo ruso para hacer que la producción de petróleo sea lo menos contaminante, de todo el problema, por ejemplo, de mantener la producción de cereales sin dañar sin recurriendo lo mínimo posible a los fertilizantes químicos, recurriendo solo o lo más posible a fertilizantes naturales, etcétera. Lo mismo que otros países están haciendo esfuerzos titánicos en ese sentido, ¿no? Bien. Fernando Rivero sí toca eso, y lo toca en el tono lacónico que tiene todo el artículo, ¿no? Y lo cual le da una doble ventaja. Tiene una visión mucho más global de cómo es la situación contra la vida, contra no sé qué, cómo es toda esa situación, da unas referencias de lo que es la crisis social, la crisis natural, la crisis socioecológica, etcétera, etcétera, pero sobre todo al final llega a ese planteamiento, ¿no? El otro no. El otro hace abstracciones huecas, vacías. Sí, hay que hacer, hay que intentar. Fernando Rivero dice, vamos en este camino, nos topamos con el imperialismo, y Fernando Rivero cita mucho a Estados Unidos, a Europa y a Gran Bretaña, nos topamos con eso, cita mucho la cuestión militar, cosa que el otro no hace. En un caso concreto, Fernando Rivero dice claramente, el 40% de las armas que se venden en el mundo son de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Para ver cómo está el panorama. El otro apenas toca la cuestión militar, ¿no? Etcétera, etcétera. Por tanto, yo lo que propongo a los compañeros en este fin de semana que se avecina y que yo no voy a estar, que comparen los dos artículos, para que vean cómo también en ese plano
el colapsismo y otras corrientes, puede lavar la conciencia o puede embellecer la conciencia pues, de la progresía, de ese ecologismo verde, de ese ecocapitalismo progre, no ya de los verdes alemanes, que a esos ya no hay lejía que les lave la conciencia, porque ya han tirado la conciencia y han metido la conciencia en los bombardeos sobre Afganistán, ¿no? O los bombardeos sobre Ucrania, ¿no? Eso ya hace tiempo, ¿no? Pero sí, todas estas organizaciones, ONGs, no sé qué, no sé cuántos, que no tienen ninguna duda en su caso, incluso en justificar a Zelensky, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que el otro artículo es claramente posicionado en un sitio, ¿no? Simplemente lo decía en este sentido para que veamos cómo también hay en la situación dramática a la que nos está llevando el capitalismo a nivel de la sexta extinción, también hay en el mundo se está produciendo una polarización, con todos los matices, con todos los matices que se quiera, pero una polarización clara, ¿no? Y al final, el artículo de Rivero pues da a entender que hay que avanzar en la línea, y lo dice, en la línea que estamos impulsando, ¿no? Yo propongo que esa línea vaya a lo que se denomina como el leninismo ecológico, que es lo único que puede cortar de cuajo el camino a lo que los otros, sin mayores matizaciones, hablan del colapso. Bien, la otra línea no dicen. Y por tanto mi propuesta es esa, que se cojan los dos artículos y que se comparen y que se vean, ¿no? Si quieres, del de Rivero, en la masa de datos que da, que es impresionante, y cómo los tiene estructurados. Yo le conozco, yo he hablado mucho con él. Hemos hablado montones de veces, cada vez que yo estoy allí, nos vemos, charlamos, etcétera, etcétera, nos pasamos documentos y todo lo demás, ¿no? Y es desde luego, este artículo refleja la sistematicidad de su pensamiento, ¿no? Pues si quieres comentar algo. No, básicamente yo creo que las dos últimas, bueno, la última negrita, ¿no? Sí, la última negrita en concreto. Que es hablar de esa soberanía en recursos que tiene que tener el territorio de nuestra América como eje fundamental, ¿no? América Latina y el Caribe es de fundamental importancia en la batalla geopolítica actual. Sus riquezas naturales, entre las que se destacan hidrocarburos y litio, son recursos geoestratégicos en esta disputa, y adicionalmente en la región existe el patrimonio histórico-cultural y la fuerza político-organizativa para que germine en el futuro un nuevo modelo de convivencia que sirva de alternativa para la humanidad. Evidentemente, claro, el otro artículo no dice nada de eso, el bolivarianismo, el martianismo, el Mariátegui, todos los ejemplos de resistencia antiimperialista son ya un acervo histórico-cultural y una fuerza política organizativa que puede ayudar a retomar esa senda de la soberanía de los recursos naturales del país, de la región. La integración y la unidad de nuestros pueblos será determinante para afrontar el nuevo intento de Estados Unidos y de la Unión Europea por retomar el control de la región. Martí tenía razón cuando afirmó, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer, está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. La diferencia está ahí, o sea, mientras que la progresía ecocapitalista, democraticista, etcétera, habla y también te da datos, que no hay que despreciarlo, también te da datos ordenados, etcétera. Este compañero te da datos ordenados, etcétera, pero mucho más profundos, mucho más que llegan al meollo, y sobre todo te presenta la vía alternativa, que es lo decisivo, ¿no? Que es la vía alternativa y por tanto la vía del poder popular, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, eso es lo que aquí habitualmente lo que intentamos es ofrecer un método de pensamiento crítico basado en el debate, en el contraste, en el análisis riguroso, en la síntesis, ¿no? Estos dos artículos, digamos, del reformismo y de la perspectiva bolivariana, revolucionaria, etcétera, expresan ese choque contradictorio que hay, esa contradicción que hay en estos momentos, en este punto crítico del mundo.
生活的努力，寄来全世界受苦的人。满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。 Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended, unless enjoyed by one and all. Acompañemos todos en la lucha final y se hacen los pueblos por la internacional. 이제 다 바다와 이자 불이 따뜻이자 By their aggression, let's be inspired.